Patria, se abre la sesión. Quiero darle la bienvenida al ministro de Obras Públicas, don Juan Carlos García, a nombre de la Comisión de Recursos Hídricos. Y un pequeño paréntesis, nos conocimos antes en el Instituto de Neurociencias en Valparaíso, así que me da mucho gusto. Saludo, por supuesto, a los senadores presentes y vamos a dar comienzo a esta sesión. Muy importante para nosotros, ministro, porque obviamente... y saludo a todos los asesores. Uno de ellos muy conocido en esta Comisión de Recursos Hídricos, porque hemos trabajado amplia y largamente con don Carlos Esteves, así que es uno de la casa, se podría decir. Pero saludo, por supuesto, a todos los demás asesores que están presentes, muy bienvenidos. Encantado de tenerlos acá. Ya saludé a los colegas que están presentes, el senador Bianchi, el senador Castro, y vienen en camino la senadora Proboste y el senador Latorre. Pero ya podemos comenzar, así que como le está diciendo, ministro, tenemos mayor interés en escucharlo, todo lo que son las orientaciones, lineamiento estratégico, por supuesto, de su cartera, todo lo relacionado con recursos hídricos. Son hartos temas muy importantes, así que encantado de tenerlo acá. Perdón, secretario. Hay cuenta, disculpen, ya me había entusiasmado y no. Muy breve, presidenta. Se han recibido dos oficios del secretario ejecutivo subrogante de la Comisión Nacional de Riego, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la ley de presupuestos. Remite antecedentes con el detalle de las obras de riego realizadas mediante el financiamiento INDAP-CNR y un informe de gestión de iniciativas de inversión en riego. También llegó un oficio de la directora nacional del SAC, también en cumplimiento de lo establecido en glosas de la citada normativa, remitiendo información de las actividades relacionadas con el programa de gestión y conservación de recursos naturales renovables, especialmente el programa de recuperación de suelo, antecedentes que se enviaron a sus correos electrónicos, presidenta y señores senadores. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por supuesto, le ofrecemos la palabra al ministro, y como lo repetimos, muy bienvenido, y los escuchamos atentamente. Muchas gracias, presidente, por su intermedio a todos los senadores que son miembros de esta comisión. Muchas gracias por esta invitación. Nosotros también estamos con mucho interés de iniciar esta conversación con ustedes como gobierno. Mientras resuelven los temas específicos de la presentación, primero adelantarle que creemos que el rol que podemos tener de trabajo juntos desde el Ministerio de Obras Públicas con esta comisión es fundamental. Es fundamental en dos aspectos generales que después veremos en la presentación. La primera, el contexto de crisis hídrica que vive el país requiere no solo una revisión de cómo estamos abordando el problema hídrico en Chile, sino también una serie de medidas de urgencia que nos permitan avanzar en algunos aspectos que hoy día son de urgencia para las familias, como el agua potable rural y los cuellos de botella que ahí están, y en otro tipo de tecnología, lo que está sucediendo con las plantas desaladadoras, cuál va a ser la estrategia que vamos a abordar como gobierno, pero también porque este trabajo que estamos impulsando se cruza por la discusión que está teniendo el proceso constituyente. Y es importante también un trabajo coordinado en ambos aspectos. Dicha esa introducción, presidenta, voy a hacer la presentación. Muchas gracias. Se ve bien en la pantalla. Muy bien. Vamos a abordar, hoy día le propongo abordar 6 puntos. Uno, desde el programa, lo que estamos enmarcados en nuestro programa de gobierno en recursos hídricos. Esto también, desde la misión del Ministerio de Obras Públicas en este campo, cuál es la institucionalidad del MOP, gestión hídrica para hacerse cargo de esa misión, el contexto actual de escasez hídrica y megasequía que vimos que evidentemente ustedes conocen muy bien, profundizar en algunos aspectos específicos del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, que entiendo que ya expuso acá el Ministerio de Medio Ambiente. Quiero focalizarme especialmente al rol que asume el Ministerio de Obras Públicas en este Comité Interministerial y la agenda legislativa en materia hídrica que nos interesa trabajar con esta comisión. En el programa de gobierno tenemos 2 ejes principales que nos interesa remarcar. El primero es garantizar el derecho humano al agua, y eso involucra, por una parte, inversión pública en obras de infraestructura que hoy día realiza el Ministerio de Obras Públicas, pero sin embargo tenemos que darle algunas
En algunos casos algunas mejoras, en algunos otros casos algunas revisiones y replanteamientos. Tenemos el acceso al agua potable, que hoy día es una de las situaciones más críticas que tenemos, tanto en la rehabilitación, fortalecimiento y creación de los servicios sanitarios rurales, que es un tema que está en implementación y que requiere una especial atención por parte de este ministerio, y también la defensa, mitigación y resiliencia y adaptación al cambio climático a través de defensas aluvionales, investigación científica, tecnología que se puede aplicar en ese campo. Nos interesa especialmente, y algo que estamos llevando en este campo, así como también en infraestructura, la colaboración con gobiernos regionales y municipalidades. Creemos que el Ministerio de Obras Públicas, atendido además que hoy día tenemos gobiernos regionales electos, requiere un trabajo distinto con las regiones, mucho más estrecho para la definición de prioridades y carteras de inversión. Y luego un cuarto punto, que es el proceso de transformación institucional de forma gradual y en atención también, como le decía previamente, a las definiciones en materia constitucional que están en discusión en este momento en el país. Nuestra misión para este periodo de 4 años la hemos descrito en campo del agua, es proveer y gestionar eficientemente obras y servicios de infraestructura, así como regular y favorecer la gobernanza de los recursos hídricos que garanticen su preservación y disponibilidad, para propiciar con visión de futuro un desarrollo sostenible, resiliente, inclusivo, participativo y con perspectiva de género, conectado con el territorio, cuidando a las personas y mejorando su calidad de vida en armonía con la naturaleza. Para implementar esta misión del Ministerio de Obras Públicas para este periodo, contamos en el ámbito del agua 3 direcciones de acción directa: el Ministerio de la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Adicionalmente, se cuenta con la colaboración del Instituto Nacional de Hidráulica y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que si bien son órganos autónomos, su dependencia se realiza a través del Ministro de Obras Públicas. Va a tratar de dejar completa la pantalla para vernos mejor. Es más importante ver la presentación que la asistencia nuestra. Y aprovecho darle la bienvenida entonces a la senadora Proboste, al senador Latorre, que también, por supuesto, miembros titulares de la comisión que se han incorporado. Disculpe la interrupción, ministro, pero creo que queda mejor si logramos ver completa la pantalla. No hay ningún problema. Está usted diciendo entonces las 3 direcciones. Las 3 direcciones y 2 organismos autónomos cuya dependencia es a través del Ministerio de Obras Públicas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el Instituto Nacional de Hidráulica. Esto lo remarcamos, como también lo hacemos en las comisiones de Obras Públicas, para aclarar muy bien cuáles son las áreas de competencia en relación a esta área, que es la área de recursos hídricos. Estamos en un contexto que, como ustedes muy bien saben, de escasez hídrica y megasequía. Tenemos hoy día sequías cada vez más frecuentes, cada vez más extendidas en el tiempo, y que ha ido estresando tanto la infraestructura como las medidas que tiene el Estado para enfrentar este tipo de situaciones. Los actuales niveles de escasez hoy día están también determinados por el modelo de gestión del agua, y es algo que tenemos que revisar. Tenemos escasez, pero tenemos un modelo de gestión que podríamos decir de alguna manera fue pensado, abordado con el agua como un recurso infinito y no finito como es actualmente, y también el agua donde no se aborda equilibradamente el acceso humano al agua y el cuidado también de la sostenibilidad medioambiental de aquello. Y hoy día tenemos un sistema que realmente se siente estresado en ese sentido. La principal consecuencia que esto conlleva es que el ejercicio del derecho humano al agua y el saneamiento para la preservación de ecosistemas está generando no solamente una decreciente condición, sino que también una preocupación especial en comunidades hoy día cuyo derecho
de acceso humano al agua no se está cumpliendo adecuadamente por parte del Estado. Normalmente esto se ha abordado, y está muy bien, en zonas de la quinta región, interior de la cuarta región, pero también quiero remarcar que son cosas donde hay otras regiones donde probablemente no está tan visibilizado nacionalmente, como en Atacama, por ejemplo, como en la sexta región. O sea, es algo que tenemos un problema nacional más allá de las particularidades que tiene para cada una de las regiones del país. En consecuencia, tenemos que avanzar en 5 puntos. Primero, las transformaciones institucionales que se basan en un trabajo intersectorial, enmarcado en la Comisión Interministerial de Transición Hídrica Justa. Luego, en una descentralización más activa, donde podamos detectar brechas por zonas que se permitan abordar, reconociendo que la realidad de cada región en este contexto también tiene sus particularidades. Debemos priorizar las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica. Queremos que la manera de abordar este problema no es lo uno o lo otro, sino integralmente, y de esa manera cambiar el modelo de gestión del agua como se ha venido abordando hasta el momento. Entregar innovación para generación de conocimiento, para implementar nuevas tecnologías para asegurar la seguridad hídrica y soluciones basadas en la naturaleza. Y evidentemente una participación ciudadana activa. Uno, y esto si bien está descrito acá, para que les quede a ustedes como comisión, voy a abordar en términos generales que uno de los desafíos más importantes que tenemos en esta materia como ministerio es la implementación a la reforma del Código de Aguas. Ya se han identificado más de 50 normas y procedimientos que se deben actualizar, que se deben crear para dar cumplimiento a esta normativa, y esto se basa en 4 ejes principales: sobre la función de subsistencia, la función ecosistémica, la función de producción sostenible y eficiencia hídrica, y la gobernanza y gestión territorial. En cada una de estas 4 hay una serie de actos administrativos, de reglamentos, procedimientos que es necesario implementar, que es fundamental, justamente, que es parte de lo que vamos a estar abocados con la Dirección General de Agua en este periodo. Tengo ahí por si quieren ver algo en particular, pero sigo. Luego, si bien tuvieron ya un contexto general, nos parece muy importante remarcar la creación del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa. Un comité que lo componen 6 ministerios, está presidido por Medio Ambiente, está compuesto por Obras Públicas, Agricultura, Energía, Ciencia y Minería. Y sus objetivos generales, transversales, primero buscan, de alguna manera, cambiar el modo como se gestiona el agua y a partir de ahí implementaciones de parte del Ejecutivo y también otras legislativas. Queremos proponer acciones, metas y plazos para atender urgencias hídricas que tengan, por una parte, avanzar en una transformación institucional hídrica, en atención a lo que se decida en la discusión, en el proceso constituyente que estamos teniendo actualmente. También requerirá acuerdos interministeriales, un proyecto de ley de modificación orgánica, que tendremos que discutir con ustedes en su momento, donde se determinen y se discutan dónde están las nuevas competencias y la distribución de aquellas. Lo segundo es acordar medidas de eficiencia hídrica en este comité. Por ejemplo, en el Campo Nuestro, la agilización del programa Agua Potable Rural es un programa que tiene muchos años, pero también hace muchos años tiene una serie de cuellos de botella, algunos administrativos y otros. Y no podemos desconocer esos cuellos de botella. Lo que ha sucedido es que con el aumento de presupuesto que han tenido los APR en los últimos años y la urgencia por la respuesta, estos cuellos de botella se han ido evidenciando y que es necesario abordar con diferentes medidas. Luego, una estrategia de desalinización, que remarcamos más que un plan de desalinización, es una estrategia en el entendido que la desalinización tiene que ser medidas enmarcadas dentro de una estrategia mayor de eficiencia hídrica. Por eso lo ponemos en este sentido, ¿ya? La desalinización es una
respuesta en la medida que también se enmarque dentro de otras respuestas, como por ejemplo una gestión eficiente de cuencas y otro tipo de medidas. Y un plan preventivo de eficiencia hídrica que va en la misma medida. Hoy día, efectivamente, como es conocido, ciudades de la zona central de Chile, por ejemplo, están con riesgo de tener algún tipo de racionamiento en los próximos meses. Sin embargo, creemos que más que enfocarse previamente en el racionamiento, hay ciertas medidas de eficiencia hídrica que tenemos que abordar como gobierno, de manera, nuevamente, de no abordar solamente la crisis puntual, sino también una gestión más integral del problema del agua. Y el segundo aspecto que es importante de este comité interministerial, la idea es elaborar una política hídrica de largo plazo basado en la seguridad hídrica. ¿Cuáles son las acciones que involucran directamente al Ministerio de Obras Públicas en este comité y que se han acordado así, que está distribuido en cada uno de los ministerios? Primero, el derecho humano al agua es algo que le corresponde liderar a este ministerio, donde debemos priorizar el uso del agua para consumo humano y, por otra parte, la fiscalización de la Dirección General de Agua conforme a la reforma del Código de Agua, es decir, potenciar y reforzar las medidas de fiscalización de acuerdo a este nuevo código que nos entrega una muy buena oportunidad en este sentido. Luego tenemos un campo que lideramos el espacio de infraestructura. Quiero remarcar de todas maneras que cuando decimos que tenemos un rol de Ministerio de Obras Públicas y así como el resto de los ministerios, no es que trabajemos solo en cada una de estas medidas, son aquellas áreas en las que lidera cada un ministerio, pero muchas de ellas, o casi todas, tienen de todas maneras una acción, medidas intersectoriales. En infraestructura, avanzar en infraestructura multipropósito para la transición hídrica, que también es una medida interministerial, especialmente con agricultura, minería y energía. Y en financiamiento, estudios y proyectos de agua potable rural, de conservación de obras hidráulicas, de defensa ante aluviones, inundaciones, etcétera, además de fortalecer la red de monitoreo de la Dirección General de Agua, que si bien ha avanzado mucho, creemos que hay un campo importante donde se debe avanzar en tecnología. Y por último, que es transversal a todos los ministerios, colaborar en la transición a una nueva institucionalidad hídrica, que no solamente es parte del programa de gobierno, sino, como he repetido, también es parte de la discusión constituyente actual. Y si bien esto debe ser una transición progresiva, en un tiempo tendremos que definir la estrategia, reconoce tres aspectos fundamentales que evidentemente usted está en conocimiento, como la actual fragmentación desde el punto de vista intersectorial de la gestión del agua, pero que nos permite avanzar tanto por un trabajo coordinado con el Ministerio de Medio Ambiente, quien está liderando este aspecto de parte de la Comisión, pero también enmarcado en aquellos acuerdos que tenemos que hacer respecto a las definiciones en materia constitucional que se resuelvan en este periodo. Ese contexto es el que nos permite presentarle a ustedes una propuesta de cómo abordar la agenda legislativa. En la agenda legislativa tenemos, por una parte, tenemos que propender a una discusión, acuerdos para transformaciones institucionales. Y esto, por una parte, tenemos hoy día proyectos de ley como la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la que nosotros proponemos ralentizar su discusión hasta tener un marco más claro de cuál va a ser la figura que se va a acordar en el proceso constituyente, de manera que luego se define una estrategia coherente para apuntar en ese sentido y no en el sentido del proyecto original que se está teniendo. Luego tenemos, vamos a trabajar en acuerdos intersectoriales, que probablemente muchos de ellos van a ser sometidos a esta comisión, que van a ser coordinados por el mismo Ministerio de Medio Ambiente. Y en este caso en particular, creemos que en algún momento tenemos que definir muy bien cuál es la mejor estrategia legislativa para una implementación progresiva de una nueva institucionalidad
hídrica o del agua en Chile. Creo que ese proceso es algo que podemos empezar a coordinar en el marco de lo que se vaya definiendo por el proceso constituyente. Hay un segundo aspecto, una segunda iniciativa legislativa que se encuentra en esta comisión, que es el uso del agua de mar para desalinización. Existen tanto iniciativas que ya se han discutido acá, o sea, se ha discutido acá en el Senado, en esta comisión, pero también es algo que estamos discutiendo en la Comisión Intersectorial de Transición Hídrica Justa. Y para poder avanzar más eficazmente en este contexto, les proponemos crear una mesa de trabajo con asesores de las senadoras y los senadores, junto con el equipo del Ejecutivo interministerial, para ir viendo de qué manera podemos abordar de una manera más integral esta iniciativa, en qué aspectos podemos avanzar rápidamente y cuáles otros creemos que pueden abordarse de una manera distinta a la que estamos viendo. Creemos que de esa manera podemos llegar no solamente a acuerdos más eficaces, sino también mirar esta iniciativa abordar esta iniciativa desde una mirada mucho más integral a cómo se está abordando hoy día, que es solamente la urgencia para las desaladoras, que tiene que ver un aspecto de agilizar los procesos de instalación. Nosotros creemos que tienen que tener otras medidas y otras variables que es necesario abordar, y lo invitamos a hacer un trabajo en conjunto en este sentido. Y luego, en el marco de la eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático, una iniciativa que tiene esta comisión, que la valoramos muchísimo. Creemos que es muy coherente con el plan de gobierno. Creo que aborda adecuadamente no solamente los aspectos de cambio climático, sino también la crisis hídrica actual. Sin embargo, creemos que todavía no está suficientemente conocida, discutida, y creemos que incluso parte del equipo de asesores del Ejecutivo necesita una mayor profundización. Por lo tanto, les proponemos a la brevedad tener un seminario interno conjunto para abordar esta iniciativa en la que participen diversos actores, entidades. Puede ser coordinado perfectamente por el Ministerio de Obras Públicas, en la que participan los otros ministerios involucrados en la comisión, otros actores, de manera de poder dar a conocer y abrir una discusión más profunda en este sentido de una iniciativa legal que a nosotros no hace muchísimo sentido, y creemos que tiene que tener la fuerza necesaria para su discusión. Esas son la estrategia que les proponemos. Me gustaría escuchar sus alcances y agradecerles el tiempo para poder exponerle nuestra mirada como gobierno en lo que corresponde a recursos hídricos, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Vamos a ofrecer la palabra a los distintos senadores, senadoras, y después le sugerimos entonces que tome nota para que más bien la respuesta sea al final, para no ir una en una. Creo que es más sencillo. Ha pedido la palabra el senador Castro. Me imagino que cada uno de los senadores, senador Latorre, va a hacer uso de la palabra. Senador Castro, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Estimado ministro, primero que todo desearle el mayor de los éxitos, porque su cartera es muy importante y creemos que el éxito suyo también es el éxito del país y de muchas comunidades. Yo quiero tocar 3 puntos que veo que son importantes y que me gustaría que se revisaran cuando usted habla de una implementación a la reforma del Código de Agua. Si bien es cierto, yo participé mucho también en lo que significa la aprobación del nuevo Código de Agua que está hoy día vigente, pero nunca quedé conforme con el hecho de que se quedaran unidas las aguas superficiales de las aguas subterráneas. Y a mí me gustaría, de verdad, si va a haber una revisión, una implementación a ese Código de Agua, de ver la forma de separar las aguas, como digo, de las superficiales de las aguas subterráneas, porque creo que son dos formas diferentes de administrar ese tipo de recursos. Esa es una. Lo otro que quedó pendiente en la discusión del Código de Agua, y había un compromiso del gobierno anterior que no se cumplió, que era trabajar con los asesores de esta comisión o de la Comisión de Agricultura, la organización de usuarios. La organización de usuarios, cuando tuvimos la discusión de
del Código de Agua la gran cantidad de reclamos de las diferentes comunidades que recibimos en la comisión. Nos reclamaban de que las juntas de vigilancia había un aprovechamiento brutal por sobre los sectores, porque los que están en primeras aguas se aprovechaban de los que estaban en los segundos sectores, tercer sector. Entonces, ahí había un trabajo que estábamos haciendo, algo de eso está avanzado, pero falta terminarlo y falta ver cómo se van a elegir esos representantes para que sea lo más democrático posible, porque todos sabemos que la Junta de Vigilancia se eligen por acciones y los que tienen más acciones son los que eligen a sus representantes y son los que se aprovechan muchas veces de esos derechos de agua. Eso quiere decir que los más grandes se aprovechan de los más chicos, para dejarlo en palabras más sencillas. Ese es un tema que para mí es muy importante que lo trabajemos y como digo, hay un avance importante, pero hay que finiquitar ese proyecto de ley que quedó pendiente del Código de Agua. Y cuando hablamos de eficiencia hídrica y cambio climático, ahí yo tengo una preocupación tremenda, pues yo represento a la región del Maule y me doy cuenta de que las empresas eléctricas se aprovechan de los derechos de agua por sobre los regantes, los agricultores. Si bien es cierto, los derechos de los agricultores son derechos consultivos y las eléctricas tienen derechos no consultivos, pero tienen más lobby, tienen más formas de llegar a las autoridades y tienen mejores abogados también muchas veces para defenderse. Y ahí ellos presionan y usan el agua muchas veces en invierno. Lo que pasa en la laguna del Maule, por un caso muy conocido por mí, la laguna del Maule es una reserva, es la única reserva que tiene en el fondo de la cuenca, y resulta que se ha sacado agua, 50 millones de metros cúbicos, que es mucha cantidad de agua, esa agua alcanza para regar un mes, y han sacado agua en junio, en mayo, junio y julio, meses que no se riegan. Y eso ha pasado estos años, estos últimos 4 años, diría yo. Creo que este año fue el año que menos agua sacaron, entendiendo el cambio climático que tenemos, la dificultad de agua, y sacar el agua en mayo, junio y julio, 50 millones de metros cúbicos, que es un mes de riego. La verdad que a los agricultores les duele mucho. Y como los agricultores no tienen toda la fuerza para poder reclamar, para poder presionar, estas eléctricas se aprovechan. Entonces ahí yo, ministro, le pediría una tremenda preocupación de que las aguas que se tienen hoy día disponibles se usen bien. Y cuando hablamos de eficiencia hídrica, obviamente que la eficiencia hídrica ahí es muy importante la intervención, diría yo, de la autoridad máxima, que sería en este caso su persona. Porque, como digo, el agua tiene que tener a lo menos 2 usos en los tiempos que estamos viviendo. Y la agricultura, para una región que es totalmente agrícola como la del Maule, la verdad que es el principal, llamemos, recurso que se debe usar bien. Entonces, son 3 puntitos que yo quería hacerle notar y toda la disposición, ministro, de trabajar y hacer lo mejor posible para que este país le vaya bien. Eso, presidente, gracias. Gracias, senador Castro. Tiene la palabra el senador Latorre. Gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio, saludar al ministro, a su equipo de asesores, desearle el mayor de los éxitos también, agradecer la presentación. Algunos comentarios, algunos puntos para seguir conversando, digamos. Entiendo el proyecto que presentó el gobierno anterior sobre la institucionalidad de esta subsecretaría. Como no solo alcanzamos a tener acá un par de presentaciones, un par de audiencias, pero no votamos nada, una posibilidad, y eso para que lo vea ahí el ministerio, tal vez con SECPRES, es retirar el proyecto. O sea, muchas veces esto es normal, las nuevas administraciones dicen, mira, este proyecto presentado anteriormente que no tiene votación, no satisface del todo mi programa de gobierno y por tanto tengo todo el derecho de retirarlo. Ayer conversábamos, el gobierno de Piñera al llegar el primer mes retiró como 100 proyectos que venían de la administración anterior de Bachelet 2, digamos, ¿no? Entonces esa es una atribución que ustedes tienen y una sugerencia, digamos, ¿no? Ahí, bueno, ustedes verán, pero ahí hay una posibilidad. Y me calza en el fondo con decir, mira, acá hay cuestiones estructurales que
hay que esperar tal vez lo que salga de la nueva Constitución. Esta semana se aprobó en el Pleno por más de 2/3, algo que me parece que para Chile y para el contexto histórico que vivimos también de emergencia climática y ecológica, la inapropiabilidad del agua. Bueno, eso va a tener una bajada, va a tener una transición, cómo se hace eso, etcétera. Hay que esperar ese resultado, obviamente hay que esperar el resultado del plebiscito de salida, y ahí hay cuestiones que obviamente van a mandatar, por decirlo así, a la institucionalidad política a aterrizar aquellos principios, orientaciones, derechos, etcétera, de la nueva Constitución. Entonces me parece sensato aquello. Pero mientras tanto hay un montón de cosas que hacer y pongo el punto, por ejemplo, en uno de la presentación que tiene que ver con la fiscalización de la DGA y con implementar el nuevo Código de Agua, que demoró demasiados años en este Congreso Nacional sacarlo, una reforma parcial al Código de Agua, estuvo Carlos Esteves muy involucrado ahí con equipos de asesores, etcétera. Y ahí hay instrumentos, hay herramientas, hay que implementar eso. Y en fiscalización a mí una preocupación, al menos desde el conocimiento que tengo en la región de Valparaíso, que nos toca representar acá con la senadora Isabel Allende, la presidenta de la comisión, la queja que hay, tanto desde la comunidad como desde la propia institucionalidad, es la precariedad institucional para fiscalizar. Es decir, el conjunto de denuncias, de hipótesis de usurpación de agua, de desvío, de robo de agua, como queramos llamarle, es importante en el interior de la región y en otras regiones también, y la precariedad para fiscalizar en términos de funcionarios, en términos de capacidades técnicas para dar respuesta pertinente es muy baja. Y ahí yo creo que la pregunta es si tiene margen, con el presupuesto aprobado del 2022, con los equipos que quedaron amarrados de la administración anterior, etcétera. No sé, ¿cómo han visto esa? Porque es una preocupación real cotidiana, esto es mientras tanto, y que además pasa por implementar la reforma parcial al Código de Agua, es uno de los elementos, ¿no? Entre paréntesis, hay un proyecto de ley que acá estamos tramitando, en segundo trámite, ya se aprobó en la Cámara, sobre aumentar las penas, penalización para la usurpación de agua. Y ahí yo creo que el Ministerio también tendrá una opinión respecto a ese proyecto. Hay aspectos penales, hay aspectos de incentivos, de sanciones, etcétera, que se pueden revisar para que tenga efecto, digamos, ¿no? Sabemos que muchas veces hay agroexportadoras, sobre todo, empresarios que tienen un prontuario de multas, fiscalizaciones, etcétera, y bueno, es fácil pagar la multa porque la utilidad es mucho mayor y seguimos en la misma práctica, digamos, y eso no ha tenido ningún impacto. Respecto a desalinización, también es otro proyecto que acá tenemos en la comisión. Ahí han habido mesas de trabajo con la administración anterior, entonces encantado de que tengamos nuevamente, por lo menos mi opinión, no sé, la presidenta dirá, digamos, también su opinión, pero al menos la mía y toda la disposición a participar de esas mesas de trabajo, igual que con el gobierno anterior. Lo que sí pondría ciertos plazos, porque nos pasó en varios proyectos con la administración anterior que nos invitaban a mesa y nos tenían ahí y al final uno veía que no había mucha voluntad de avanzar en cuestiones que habían nudos y finalmente se dilató y no llegamos a nada, ¿no? En muchos aspectos. En otros avanzó, pero faltó concretar. Entonces creo que es importante ponerle plazos, ponerle objetivo, metodología de trabajo, cosa que no sean mesas folclóricas, digamos, ¿no? Sino que vayamos al grano, ¿no? Sobre todo en una cuestión que urge, ¿no? Y en desalinización hay un elemento, usted de acá de la región de Valparaíso conoce la zona de sacrificio, Quintero Puchuncaví, hay un precedente que me parece interesante, yo lo he dicho otras veces en esta comisión, la Corte Suprema tiene un fallo, esto es del año pasado, frente a un proyecto de AESGener, de desalinización, donde la Corte Suprema, bueno, a propósito de un proceso de judicialización desde la misma comunidad que llega a la Suprema, digamos, ¿no? Y tiene un fallo muy importante en términos de exigir estándares ambientales para un proyecto que es más grande y que puede tener un impacto ambiental más grande en una zona además saturada, ¿no?, de contaminación. Ese precedente del máximo tribunal, en mi opinión y en opinión de varios especialistas en el tema, podría ser un elemento a incorporar en la ley y no que quede simplemente a cada proyecto que sea judicializado o no, que dependa de la voluntad o no, sino que quede como un estándar.
Obviamente uno no le puede exigir lo mismo a un proyecto grande que a uno pequeño. Acá hay inversión privada, hay muchos proyectos de salinización para las mineras, pero también se ha conversado que otros usos, y hay experiencia internacional de usos de agua desalada, por ejemplo, para la agricultura, por ejemplo, para consumo humano, bueno, y eso implica también, a propósito de la transición justa, una conversación con el empresariado en términos de derechos de agua. Algunas experiencias pilotos hay, la senadora Adriana Muñoz, que presidió esta comisión anteriormente de la región de Coquimbo, decía, mira, acá hay algunas experiencias muy puntuales, como no hay regulación, no tenemos regulación, son más bien experiencias voluntarias, donde las mineras dicen, bueno, yo ocupo agua desalada y voy entregando derechos de agua para las comunidades, sobre todo donde hay conflictos con las comunidades pequeñas, la pequeña agricultura familiar campesina, etcétera. Eso que es un pacto local, voluntario, etcétera, podría tener una regulación y podría ser parte de la mesa de transición justa al gran empresariado, tanto agrícola, agroexportador. Acá en Petorca yo he tenido algunas conversaciones con el mundo de las paltas, digamos, que ellos entienden que se tiene que garantizar. Hoy día hay un estándar internacional que es 100 litros de agua por persona para garantizar el derecho humano al agua, ¿no? Es un estándar. Y en Petorca estábamos hablando de 50 litros por persona, en pandemia, en medio de la pandemia, con recursos del INDH, con fallos de la Corte Suprema, etcétera. Entonces ahí la institucionalidad llega tarde y implica sentar a la mesa a los actores y decir, ¿sabe qué? Lleguemos a un pacto de convivencia, que baje la conflictividad, que tenga sostenibilidad ecológica, social, económica, pero para todos, digamos, ¿no? Y sabemos la lógica de el sobreotorgamiento de derechos de agua, la sobreexplotación de cuencas, acuíferos y ahora aguas subterráneas. O sea, ahí tenemos un problema serio, digamos, ¿no? Y por último, para no monopolizar la palabra, si pudiera profundizar algo, ministro, sobre la gestión de cuencas. Algo lo dijo ahí al pasar, pero lo conversamos con la ministra de Medio Ambiente en una sesión anterior. Además, yo estoy en la Comisión de Medio Ambiente y es un tema que se ha abordado. Y ahí hay experiencias internacionales de buenas prácticas en términos de gestión integrada de cuencas, ¿no? Yo creo que para allá tenemos que ir avanzando. Chile tiene, si no me equivoco, 101 cuencas y eso implica una inteligencia local, territorial, una colaboración de actores públicos, privados, comunitarios, no solo usuarios, o sea, no solo actores productivos, sino que también ciudadanía, etcétera. O sea, todos los actores involucrados y eso implica una gestión integrada de cuenca y un rol del Estado activo, digamos, ¿no? Con información verídica, digamos, de cuánta agua va quedando, ¿no? Para efectos de seguir otorgando derechos de agua, etcétera, ¿no? Bueno, por ahí algunos comentarios y nuevamente agradecer la presentación y desearle el mayor de los éxitos y toda la colaboración desde acá. Gracias, ministro. Un momento, voy a seguir ofrezco la palabra o tomo la palabra y después sigo ofreciendo la palabra. Muy bien. Bueno, obviamente que me sumo a agradecer la presentación. Una pequeña observación, ministro. Siempre es deseable tenerla antes, porque es más fácil, porque la presentación en sí estaba bien clara, muy buena, pero son tantos detalles de repente en las láminas que de repente es necesario un poquito tenerla antes. Pero en fin, eso es menor, obviamente que agradecemos su presentación. Yo creo que usted en la presentación apunta a cosas muy básicas que estamos muy de acuerdo y yo creo que es fundamental trabajar muy estrechamente con esta comisión. Tal como decíamos en el pasado, Carlos Esteves estuvo trabajando muy fuertemente con nosotros en la reforma del Código de Agua, en lo que era la desalinización, en fin. A ver, yo quisiera preguntarle por un lado, usted dijo, como al pasar no lo volvió a tocar, que no era solamente consecuencia del cambio climático, sino un modelo de gestión. No profundizó, yo creo que eso es muy interesante, absolutamente de acuerdo con aquello. Y no solo nosotros, Fundación Chile en ese sentido lo ha dicho expresamente, que tiene que ver mucho con el modelo de gestión, no es solamente aquí venir a decir que es el cambio climático, que desde luego es irreversible y nos ha afectado profundamente. Entonces me gustaría un poco más. Lo segundo, aquí lo han dicho y es importante, nosotros avanzamos bastante con la desalinización. De hecho, ya presentó el anterior gobierno todas las indicaciones y nos faltó la última sesión que nosotros alcanzamos a tener
llegaron las indicaciones después, llegaron en la tarde, no las pudimos revisar, pero de hecho ya se presentaron. Entonces yo creo que está bastante avanzado, diría, para que no se perdiera un cierto tiempo precioso, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, tener claro que eso es un instrumento, no es la respuesta, por lo menos esa es mi opinión y mi mirada, porque hay muchos que están poniendo énfasis así como que si la desalinización sea la solución. Yo creo que me apego más a lo que dice incluso Fundación Chile, con toda su experiencia, de que uno tiene que buscar más respuestas en la propia naturaleza, que eso es muy importante, y por eso creo que se han hecho avances, por ejemplo, en la protección de los humedales y otras. Estamos esperando también trabajar turberas y otras, porque la propia naturaleza nos entrega ciertas respuestas que ayudan a morigerar y que absolutamente permiten, digamos, poder de alguna manera paliar los efectos del cambio climático. Son respuestas naturales que son importantes, sobre todo si hablamos de proteger también los ecosistemas. Pero a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Entiendo, y yo estoy de acuerdo, que no sigamos, y lo decía el senador Latorre, no tiene sentido seguir trabajando un proyecto de la nueva institucionalidad que hizo el gobierno pasado con la subsecretaría, si efectivamente tenemos que ver, uno, cómo se va a implementar esto que ustedes han llamado el Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, y dos, lo que viene en paralelo con la Convención Constitucional. Entonces es interesante saber, porque por otro lado, tampoco podemos seguir sin un avance o esperar hasta septiembre. Yo creo que usted tiene que precisar cómo va a trabajar ese paralelismo entre lo que esté diciendo la Convención y lo que son las prioridades y por dónde va a partir, fuera de las cosas que nos expuso, que naturalmente son propias del Ministerio de Obras Públicas y que tienen todas las condiciones para abordarlas. Pero en términos institucionales, ahí tenemos tres problemas. Tenemos, por un lado, un proyecto que se presentó, por otro lado, la Convención Constitucional y, por otro lado, lo que ustedes están proponiendo, este comité interministerial o este intersectorial. Entonces es muy importante saber cómo lo va a abordar, porque tampoco hay cosas que pueden esperar demasiado. Desde luego tendríamos que esperar hasta septiembre los resultados de la Convención, si es que se aprueba, que yo espero que se apruebe, pero digamos, a partir de ahí. Ahora, respecto a eficiencia hídrica, yo quiero saber derechamente, ministro, si usted está de acuerdo en patrocinarlo o no. Esta es una moción que yo he impulsado con apoyo de parlamentarios de la Comisión. Yo creo que es muy relevante y se hace más relevante que nunca, a mi juicio, cuando aquí empezamos a hablar del racionamiento, en fin, algunas, sobre todo en la región metropolitana, que por supuesto causa bastante escozor, como si las demás regiones no tuvieran este problema crítico desde mucho antes, y creo que ya es el ejemplo del ícono que se da siempre de Petorca. Pero eficiencia hídrica es muy importante porque hemos trabajado la idea de la huella hídrica, de que haya una certificación y de que haya, ministro, y este es el tema, yo quiero saber la posición clara del Ejecutivo, que tiene que haber evaluación ambiental a partir de ciertos proyectos de cierta magnitud. No estamos hablando de los chicos, no estamos hablando, por favor, de las economías, digamos, o de proyectos medianos y pequeños. Estamos hablando de grandes proyectos que evidentemente, a nuestro juicio, ¿por qué lo relaciono con el racionamiento? Porque una vez más hablamos así como que las personas son responsables por sobreconsumo, que es cierto que en algunos sectores, sobre todo Oriente, se da, y en ese sentido no sería mala idea de poner una tarifa súper elevada al sobreconsumo, pero ese no es el tema central. O sea, aquí en la distribución del agua o el uso del agua, sabemos que la agricultura es la número uno y después, bastante más después, viene por supuesto minería u otro sector productivo y el consumo humano, que es muy menor en relación al porcentaje. Entonces, si no abordamos de una vez esto, no solo por la cantidad, sino el modelo. Yo entiendo y quiero ser muy clara, yo no voy a estar jamás contra la agricultura, no es ese el tema, pero el tema es que hay un modelo hoy día agroexportador que yo no sé hasta dónde es tan compatible como modelo con la escasez hídrica que estamos teniendo. Entonces, si no hay ni siquiera evaluación ambiental y lo que vemos es cómo los cerros, digamos, las laderas están plantadas hasta abajo en circunstancias que a los pies de esos cerros o con ciertos monocultivos, y a los pies de esos cerros tenemos población, como es el caso de Petorca, que hay muchos otros lugares donde no llegan al consumo humano. Entonces, aquí hay un tema que es como bien de fondo, que es importante. Entonces, usted propone un seminario y digo, bueno, pero hagámoslo luego y ya, pero yo quiero la respuesta precisa, porque hemos esperado
Están listas las indicaciones. Si se patrocina por el Ejecutivo tiene mucho más eficiencia, porque cuando uno presenta una moción y sabe que algunos temas son inadmisibles desde el punto de vista de nuestras atribuciones, solo el Ejecutivo lo puede dar que realmente funcione. Pero yo creo que la eficiencia hídrica es un tema que este país tiene que abordarlo y es un tema muy central y no puede ser que la respuesta sea el razonamiento, comillas, comparado con lo que es eficiencia hídrica. Es una escala mucho mayor y es una mirada mucho más amplia y tiene que ver mucho más, por eso le preguntaba por cuál es su mirada del modelo de gestión, porque esa es la enorme diferencia. Y yo creo que eso es súper importante, que ojalá lo pudiese aclarar, y yo solo aprovecho de decir, porque he impulsado harto, porque creo, como lo hicimos en eficiencia energética. Yo en ese entonces pertenecía a la Comisión de Minería y Energía, lo impulsamos, partió con incluso el senador Corba en ese entonces, pero lo impulsamos hasta que logramos que efectivamente también hubiera, y esas certificaciones son importantes, porque empiezan a educar a la población y empieza a tener conciencia que la huella hídrica es importante, que las certificaciones son importantes, y además el proyecto, en fin, incluye otras cosas que son también interesantes, como captación de aguas lluvias en ciertas zonas. Por supuesto, no vamos a hablar de la zona centro-sur, pero más al sur, evidentemente, que se puede. En fin. Por otro lado, usted nos menciona proyectos que existen en ese sentido en el ámbito legislativo, quedó corto. Yo creo que es bueno que revisen, porque nosotros tenemos proyectos que le damos mucha importancia. Por ejemplo, usurpación y extracción ilegal de agua. Por ejemplo, las aguas subterráneas que presentó el senador Castro. A nosotros nos interesa porque hoy día no hay regulación prácticamente. Por ejemplo, se mencionó a la pasada, y por eso que es muy importante que usted también detalle más cómo va a ser, ojalá, un manejo integral de cuencas, que siempre lo hemos visto como la solución real de base. Por ahí tiene que partir, porque tienen que estar todos los actores, tiene que haber una información exacta del nivel que se cuenta de agua en esa cuenca, que permita efectivamente una distribución equitativa. Usted no puede hacer grandes planes si ni siquiera tiene la información exacta de cuánto recurso hídrico tiene en esa cuenca. Entonces es muy importante y me parece muy bien la participación del gobierno regional, municipios, pero todos los actores. Ahí tienen que estar empresas, comunidades, y etcétera. Y no puede ser, por supuesto, con lo que hoy día ocurre con las juntas de vigilancia, que naturalmente los que tienen más acciones son los que tienen más votación, digamos, en la silla de los directorios. Entonces eso es un contrasentido. Entonces yo le sugeriría que viéramos esos proyectos que están. Hemos dicho muchas veces que se ha demorado mucho el gobierno pasado, espero que ahora con la nueva autoridad de salud se saque finalmente el reglamento de las aguas grises, porque esos son otros instrumentos que nos tardamos tanto en usar, cuando hay tantos países que nos muestran que es absolutamente posible utilizar aguas grises y que evidentemente es un ahorro y que permitiría un uso mucho más eficiente justamente del recurso hídrico. Yo creo también, y entiendo que se puede ver probablemente más detalle en la Comisión de Obras Públicas. Es natural que tanto medio ambiente, obras públicas como recursos hídricos, justamente con una mirada más integral, lo vean en conjunto. Pero hay todo un tema que no me voy a extender, pero yo creo que usted es muy consciente y lo mencionó, de cómo vamos a apoyar para que realmente, ahora que salió el reglamento, para los nuevos sistemas rurales o conocidos como agua potable rural, puedan funcionar. Me tocó, cuando era semana regional, una reunión con diversos comités y la verdad es que están muy inquietos, porque hoy día, si les exigimos que cumplan con la ley en torno a dar ese servicio con continuidad y calidad, no están preparados. Además que la crisis hídrica les ha afectado de tal manera que no tienen el recurso hídrico. O sea, hoy día si la respuesta es solamente hacer un pozo más profundo, por supuesto, no lo estamos haciendo con todos y cada uno de esos comités de agua potable rural y por lo tanto quedan como entrampados en el sentido de que ¿qué hacemos? Una vez más viene ahí el modelo de gestión. ¿Cuál es la respuesta que le vamos a dar? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Algo que se suponía que no era la intención, porque es muy original y loable que existe una respuesta para el ámbito rural. Sabemos que la población urbana está completamente garantizada del agua, no tenemos ningún problema en cuanto a acceso al agua y hasta ahora, digamos, distinto será si hay racionamiento, pero digamos, en términos generales, el acceso al agua y el agua, por supuesto, el saneamiento, el tratamiento está absolutamente garantizado. Entonces, esta respuesta
que le da a su vez la oportunidad al mundo rural, lo que está sucediendo, y con el reglamento, es que dejó la puerta abierta, por un lado, como está la crisis, para abastecerse, a que empiecen a entrar la sanitaria, que nunca fue la idea original de este proyecto, en el sentido de no la administración, pero sí la interconexión para llevar el agua. Y obviamente eso empieza a ser otros precios para los consumidores. Es cierto que es más eficiente porque es un agua que no tengo ninguna duda que está garantizada de que viene, digamos, con el saneamiento incorporado, pero el tema es los precios y el tema entonces en qué quedamos. Este modelo supone que era un modelo bastante original, organizado, incluso con un modelo voluntario, sin lucro, que es notable el compromiso de los dirigentes. Entonces yo creo que hay un cuestionamiento fuerte. Entonces yo entiendo que es un tema que se lo están viendo y lo verán en obras públicas, pero no podía dejar de mencionárselo porque hay una preocupación muy grande. Y finalmente, justamente, ¿cuál es el énfasis entonces? No solo entonces desalización, eficiencia, otros más concretos, porque claro, es muy dramático que hoy día la respuesta que le estamos entregando a las comunidades son los camiones aljibes, que no está muy regulado, que es un gasto gigante, que es la respuesta inmediata, incluso para un gobernador como el que tenemos nosotros en la región de Valparaíso, que por años, a través de Modatina, siempre estuvo pendiente del tema del agua y en fin, la respuesta inmediata sea comprar 50 y tantos camiones aljibe. Entonces es como muy doloroso. Yo creo que nunca hemos logrado tener las cifras reales, pero la cantidad que gastamos entre comprar el camión o dar como respuesta al camión aljibe es brutal. Además, por ejemplo, a mí me decía el alcalde de Quillota, porque nos topamos lo típico del Estado chileno, que en cierta manera hay unas burocracias que de repente no logran conjugarse para ser más eficientes. Por ejemplo, me decía el alcalde de Quillota, me dan 3 camiones aljibe. Me parece notable la posibilidad, pero ¿sabe qué me pasa? No tengo cómo contratar 3 choferes, porque la planta no me permite contratar y la exigencia de los choferes tiene que ser con ciertas exigencias, valga la redundancia, de tal manera que no es que yo diga traigo a honorario una persona y luego no, tengo que tener por exigencias que se le hacen al quien va a manejar el camión, tiene que tener un contrato X, el contrato Y, y la planta no me lo permite. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo 3 camiones y no tengo quien me los maneje. Entonces, una vez más, este Estado no habla por sí mismo. Por eso yo saludo mucho que haya una transición hídrica con un comité intersectorial, interministerial, porque si no habla medio ambiente con obras públicas, con incluso, como se ha dicho, con toda razón, energía, minería, en fin, la verdad, y por supuesto el Ministerio de Ciencia, porque tendrá mucho que decir. Una vez más, siempre vamos como a soluciones parciales, acotadas, que no dan la respuesta. Entonces, en resumen, yo creo que estamos viviendo tal situación crítica que se requiere, más allá de la buena intención y diseño estratégico que todos celebramos, respuestas mucho más inmediatas. Y la pregunta es, ¿cuáles son las respuestas inmediatas? Porque si usted me dice, vamos a echar a andar este comité interministerial y va a tener que tener alguna respuesta legislativa y va a tener... Los tiempos no van a dar. Si dice vamos a implementar el Código de Agua, cosa que por supuesto estamos de acuerdo, pero también necesitamos respuestas más inmediatas. Con la Dirección General de Agua, que depende justamente del Ministerio de Obras Públicas, hicimos bastantes esfuerzos por darle más atribuciones, mejores condiciones y más herramientas, aún así insuficientes. Por eso para nosotros es importante el proyecto contra la usurpación y extracción ilegal, porque lamentablemente se sigue dando y creemos que es una forma también de dar señales en que tenemos que ser mucho más rigurosos a la hora de cuidar justamente un recurso tan escaso. Entonces, ministro, de verdad me gustaría escucharlo para saber por dónde, en esta situación tan crítica, por dónde vamos a partir. Y para qué decirle un tema que no ha mencionado, pero por ahí a la pasada habló de infraestructura. En nuestra región, bueno, primero el gobierno pasado anunció 28 embalses. Nunca supimos realmente cuáles iban a ser. Lo que respecta a nuestra región, se supone que hay un embalse Catemu, que está esperando hace mucho tiempo. Ya sé que hoy día hablar de embalses suena casi así como ficción, pero nosotros no desconocemos lo importante que es en algún momento que alguna vez si puede darse la situación de que se regularice o por lo menos cambie el ciclo y llegásemos a tener, evidentemente que uno tiene que tener ahora quizás la respuesta no era ese gran embalse, sino embalses más pequeños, pero también necesitamos saber
no se supo más. Entonces quiero saber qué va a pasar con el embalse de Catemo u otros embalses en términos de infraestructura. Entonces es muy importante que defina cuáles son las prioridades que va a hacer. Van a ser profundizar pozos para no solo el sistema potable rural. O sea, hoy día está la escasez, que resulta brutal decir, bueno, estamos comprándole agua para que se pueda dar respuesta. Esa es la solución como país, ¿cómo abordamos? Entonces, yo realmente agradezco su presentación y solo le pido que pudiese ampliar algunos aspectos que nos parecen bien importantes. Senadora Provoste. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Quiero sumarme a los saludos y a los buenos deseos para el nuevo ministro, para su equipo. Todos los ministerios en nuestro país son importantes, pero el desarrollo de nuestro país en términos de justicia, de equidad en los territorios, se juega en la visión y en las opciones que tienen los ministerios de obras públicas, que tienen sus liderazgos. Si siguen mirando el centro o si son capaces de mirar el conjunto del territorio nacional. Porque hay algo que planteaba la senadora Allende de una manera muy clara. Cuando en Santiago hay escasez hídrica, se movilizan todos los ministerios. Pero esta es una realidad que hemos venido viviendo y que han venido padeciendo muchas de nuestras comunidades. Y comenzó a normalizarse la entrega de los camiones aljibe. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué en esas comunas la misma respuesta que se le ha dado al resto del país, que es cuando hay escasez hídrica, le mandan un camión aljibe, no es una alternativa? Ah, ¿no lo es? Porque no sería digno para los ciudadanos. Por cierto que no es digno para los ciudadanos de la zona oriente de Santiago, como tampoco es digno para ningún ciudadano de nuestro país. Y nosotros durante el ejercicio legislativo pasado hicimos esfuerzos de juntar al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio del Interior, para lograr identificar cuánto es el volumen de recursos públicos involucrados permanentemente en la distribución de camiones aljibe, la precariedad que existe respecto de iniciativas que en algún momento se quisieron hacer y que finalmente no prosperaron, de instalarle un sistema de posicionamiento satelital, de poder establecer con claridad cuántos son esos litros de agua que se entregan a las comunidades, es algo que da cuenta de la precariedad institucional. Entonces, mire, ministro, nosotros sabemos que su cartera es muy amplia, pero particularmente en esta comisión, todos los esfuerzos en materia de la Dirección General de Aguas, de la Subdirección de Agua Potable Rural, así como también todo lo que está relacionado con infraestructura hídrica es muy relevante. Y para nosotros hubiese sido bien importante en el día de hoy al menos haber tenido un plan respecto de cuál va a ser la infraestructura hídrica en nuestro país, porque hoy es importante avanzar en esa dirección. Es necesario ser capaces de disminuir las brechas hídricas en nuestro territorio, es necesario avanzar en la disminución de las pérdidas de filtración por los sistemas sanitarios, y en esto no solo poner nuestra mirada, sino también en su rol de líderes de una cartera que tiene bajo su tuición a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo para disminuir las pérdidas en los servicios sanitarios que hoy día nosotros conocemos? Yo adhiero absolutamente a lo que ha planteado la presidenta, en que aquí tenemos que hacer un esfuerzo muy claro en colocar no solo mayores recursos, sino que también una mejor disposición para el fortalecimiento de nuestros sistemas de agua potable rural, en un sistema comunitario, trabajando en el fortalecimiento de sus y el apoyo a sus dirigentes. Pero hay algo que a mí me preocupó, escuché con atención su presentación, y usted plantea algunas tareas que son urgentes para la Dirección General de Aguas, en virtud de lo que ha sido también el trabajo de el propio Código de Aguas que hemos sacado adelante. Y usted plantea 4 ejes fundamentales, dice función de subsistencia, función ecosistémica, función de producción sostenible y eficiencia hídrica, gobernanza y gestión territorial, incluido ahí también todo lo que está vinculado con el agua como un derecho humano. Sin embargo,
Cuando uno tuve la oportunidad de leer en detalle el proceso de concurso de la Dirección General de Aguas para el director o directora general de Agua, y llama la atención en que en las competencias requeridas no hay nada sobre gestión sobre derecho humano al agua, nada respecto de gestión integrada de cuenca, nada en preservación ecosistémica, que es lo que se requiere en esta nueva fase. Entonces, esta postulación, este llamado concurso se hizo en esta administración. ¿Por qué esta diferencia? Si usted nos plantea acá que son claros estos ejes en los que tiene que erradicar y que ha identificado 52 áreas en las que la Dirección General de Aguas tiene que colocarse a trabajar para responder a esta nueva institucionalidad. Quien va a liderar esa nueva institucionalidad no se le hacen extensivos estos requerimientos, primero. Segundo, en agosto del año, esto se reinició esta cuestión, pero en agosto del año 2019, presenté un requerimiento a la Contraloría General de la República respecto de la resolución de la circular número 3 de la Dirección General de Agua, que en nuestra opinión minaba severamente las atribuciones de fiscalización de la Dirección General de Aguas. Esto porque las autoridades habían considerado que antes de hacer una fiscalización tenían que avisarle a la persona que iban a ir y que si tenían algunas obras que no estaban en el marco de la ley, las arreglaran antes de llegar. Eso para decirlo en términos bien sencillos. La Contraloría General de la República respondió, ordenó a la Dirección General de Aguas derogar la circular número 3, señalando en que eso no formaba parte de las atribuciones y de las funciones de la Dirección General de Agua. Y, insisto, todo esto ocurrió el año 2019, agosto del año 2019. Para nosotros fue grande la sorpresa cuando nos encontramos durante el año 2021 con un trabajo de investigación de un profesor, esto en la red, un profesor de una universidad estatal, en donde señalaba que a pesar de que la Contraloría había señalado en que había que dejar sin efecto esta circular, esto se seguía repitiendo en la Dirección General de Agua. Ministro, tenemos una preocupación fundada en la falta de ejercicio en materia de fiscalización que la ley ha entregado a la Dirección General de Agua. Entonces creo que sería bueno, tal vez no en esta oportunidad, sino en otra, en que usted nos pudiese contar específicamente cómo se va a reformular las tareas de fiscalización. Además, en esta comisión, el año 2018, junto a las asociaciones de funcionarios de la Dirección General de Agua, reclamamos fuertemente por la disminución de fiscalizadores a lo largo de todo el país. Yo vivo en Atacama, represento a la región, es una de aquellas en que ha sufrido las bajas en materia de fiscalizaciones y nos gustaría saber cuál va a ser la disposición que tiene esta nueva administración en esta materia. Y quiero insistir, ministro, creo que para nosotros sería muy importante, creo que ya hay un mes de instalación, además se sabía que se iba a gobernar desde diciembre del año pasado y nos gustaría conocer cuáles son los planes de infraestructura en materia hídrica que tengan a lo mejor su foco en distribución, en mejorar la distribución de los canales, que nos permitan por una parte acortar estas brechas hídricas, pero avanzar también en una infraestructura mucho más eficiente de nuestros embalses, de nuestros tranques, de nuestros canales, particularmente en zonas en donde, como Atacama, enfrentamos una situación de sequía hace ya largo rato. Nosotros también entendemos en que esto es mucho más extendido de lo que uno tendría a pensar siempre y mirar el norte del país. Me tocó estar en comunidades en la región de la Araucanía, rodeados de ríos muy caudalosos. Sin embargo, todas esas comunidades se abastecían a través de sistemas de camiones aljibe. Y por lo tanto, también me gustaría saber si es que su ministerio tiene alguna
alguna meta respecto de la disminución, de una coordinación más adecuada, o va a seguir operando como siempre. También es bueno saberlo, en donde el Ministerio del Interior, por una parte, a través de los delegados y los municipios tienen un camino, y por lo tanto esos recursos van a seguir estando allí y no necesariamente disponibles para mejorar una disponibilidad de agua más digna para las personas. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Le vamos a ofrecer la palabra, por supuesto, al ministro para que pueda explayarse. Ministro, desde ya nos damos cuenta que son hartas las observaciones e inquietudes, así que tómese el tiempo, pero también invitarlo desde ya a una nueva sesión, todo lo que sea necesario para respuestas más explícitas. Y faltó un puntito que no lo dije, pero también me gustaría saber la posición que tenga igual sobre la ley de riego, la prórroga. La verdad es que nosotros estuvimos el año pasado trabajando 3 comisiones unidas, algo que no es muy usual: agricultura, obras públicas, agricultura, obras públicas y recursos hídricos, precisamente. Y la verdad es que nunca estuvimos de acuerdo con el proyecto original del gobierno de prórroga por 12 años. Eso se discutió ampliamente y además fuimos muy críticos, muchos de nosotros, en términos que hasta ahora el balance de la ley de riego, los recursos que se entregan, ha beneficiado a grandes, no hablo grandes, a muy grandes, viñas enormes, exportadoras de vino, que han recibido recursos en circunstancias que los pequeños han quedado pospuestos, digamos, y yo sé que la intención era cambiar esto, pero independientemente de eso, quiero saber su opinión, o la opinión del Ministerio, porque es parte también de las 3 comisiones que estuvimos trabajando unidos, y esto se prorrogó solamente por 1 año de manera automática a través de una ley miscelánea, digamos, pero no tuvo una tramitación final, y como ahora hay una nueva autoridad, por supuesto es importante también saber o conocer su opinión. Dicho todo aquello, le vuelvo a reiterar que ya, por supuesto, invitado a una sesión nuevamente, porque entendemos que son bastante las inquietudes y consultas y observaciones. Tiene la palabra, ministro. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio voy a intentar responder lo más precisamente posible las consultas de las senadoras y los senadores, y efectivamente la total disposición para venir y abordar en profundidad algunas cosas que se acuerden en esta comisión, que para nosotros es prioritaria en trabajo con ustedes. Para poder asegurar que responder los alcances de cada uno de ustedes, voy a ir en orden, y las que no estén repetidas, las que estén repetidas las omitiré después. El senador Castro me hace una consulta sobre la implementación del Código de Agua, que por qué no quedan separadas la agua superficial y la subterránea. En el Código anterior estaban superadas y todo el esfuerzo se hizo para juntarla y que se aborden integralmente, porque se entiende con este nuevo Código de Agua que es necesario abordar integralmente el tema del agua y no verlo separadamente. Y ese fue parte de los puntos valiosos del nuevo Código de Agua que nosotros compartimos como una mejor manera de abordar eficientemente el recurso hídrico. Respecto al trabajar con organizaciones de usuarios, quiero remarcar aquí algo que mencionaron varios de ustedes, que son los consejos de cuenca. La medida prioritaria que tiene la Comisión Interministerial de Transición Hídrica Justa es la implementación a la brevedad de los consejos de cuenca. Es una medida que será liderada por la ministra de Medio Ambiente, reconociendo justamente que no es un problema solamente de infraestructura, no solamente de agricultura o no solamente de otras labores productivas. Y ella está implementando desde ya con cada uno de los gobernadores y gobernadoras, de manera que pueda implementarse a la brevedad una iniciativa piloto por región, de manera que a partir de eso nosotros podamos tener este año una propuesta legislativa para tener ya un código para los consejos de cuenca formalizados a nivel de país. Quienes definen las cuencas serán los gobernadores, quienes liderarán el proceso, pero algo que es muy importante, involucra no solamente a quienes tengan derechos de agua o vinculados a ellos, sino a toda la comunidad. Esa iniciativa ya fue presentada por la ministra de Medio Ambiente al gobernador de la región de Valparaíso y se tiene que implementar a la brevedad en todas las regiones del país. Esto porque creemos que es la medida más importante para abordar todas las otras, aquellos aspectos críticos en los que nos encontramos hoy día.
que es una manera, y ahí creo que usted apunta muy bien al fondo, senadora, que la pregunta es ¿qué entendemos por un cambio en modelo de gestión? Yo creo que hay cosas institucionales y aspectos ejecutivos, y me salto esto que tiene que ver con la gestión de Cuenca, Presidenta. El primer cambio en modelo de gestión es que la Comisión de Transición Hídrica Justa la lidera el Ministerio de Medio Ambiente y no el Ministerio de Obras Públicas como se ha hecho tradicionalmente, algo que nosotros compartimos. Porque el cambio es no resolverlo a partir de solo la infraestructura, sino una mirada global. El segundo cambio en el tema del modelo de gestión es entender que la participación de la región y las comunidades de manera activa es fundamental. Y los consejos de cuenca son los pilares de este cambio. ¿Ya? Lo tercero, y que ahí voy a abordar el tema legislativo al final, es que si bien hay iniciativas que corresponden al Ministerio de Obras Públicas, muchas de ellas están vinculadas estrechamente con agricultura, con temas medioambientales, y creemos que tener una mirada integral de parte de ellas, y no solamente con el Ministerio de Obras Públicas, hace más favorable que la implementación posterior vaya en beneficio de una eficiencia hídrica como la que queremos tener y una mirada integral entre asegurando el derecho humano, el cuidado medioambiental y resguardando correctamente su marco las actividades productivas. En ese sentido, respecto a lo que plantea el senador Latorre respecto a la subsecretaría de Recursos Hídricos, senador, sí, efectivamente estamos evaluando retirarlo. Pero lo que estamos evaluando, antes de tomar la decisión de retirarlo, no queremos que sea una decisión propia del Ministerio de Obras Públicas, sino del Consejo Interministerial y darle seguridad a eso. Y eso también tiene que ser un cambio. No tomar medidas sectorialmente que tienen implicancias intersectoriales. Y la propuesta la haremos a la brevedad, senador. Hay dos opciones en esto. O se modifica sustantivamente, aprovechando ya que tiene decreto de la DIPRES para que tiene un espacio en ese sentido, o cambiarlo. Creemos que no corresponde que sea una decisión exclusivamente sectorial, como fue mirada anteriormente, es una mirada intersectorial y en ese sentido como gobierno vamos a definir una estrategia a la brevedad en ese sentido. Toda vez que lo más importante es que sea un proceso que esté integrado con el programa de gobierno y con la discusión constitucional que está en curso. Hay un tema que también se repite y el que nosotros compartimos absolutamente sobre la precariedad institucional para la fiscalización. Y en este sentido, estamos en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, en donde está la discusión de aumentar también las penas al uso ilegal de agua. Estamos ya iniciando un trabajo con ellos en ese sentido. Toda la disposición de integrar todas las iniciativas que correspondan. Sin embargo, también hay dos cosas que son importantes. La implementación rápida del actual Código de Agua le va a fortalecer las herramientas a los fiscalizadores. Y nosotros iniciaremos una discusión con Hacienda para fortalecer en recursos humanos y en tecnología cuando corresponda el rol de la Dirección General de Aguas, que es una Dirección General de Aguas que progresivamente tenga dientes, no solamente documentos que le atribuyan eso, que hoy día no los tiene. Será un proceso que será continuo, pero hoy día comparto con ustedes que no están las condiciones hoy día para hacer una fiscalización efectiva al uso ilegal de agua. Y si es que el Código de Agua nos entrega herramientas que no teníamos, también nos faltan recursos humanos para ello y lo que estamos decididamente en fortalecer aquel aspecto. Creemos en el caso de la iniciativa de desalinización que existe, que es una buena iniciativa. Lo que nosotros queremos solamente, creemos que es importante tener una mirada que también no involucre no solamente el tema, o sea, que el aspecto multipropósito sea la clave de cómo abordamos la estrategia de desalinización, que a diferencia de cómo se está abordando ahora, que es una suma de iniciativas privadas que van respondiendo a demandas puntuales. Y en ese sentido queremos proponer los alcances
a la ley de desalinización, una mirada que acoja la mirada del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, por decir algunas que son críticas para nosotros, y no estar en una contradicción que lentifique la discusión, sino que sea lo más eficaz y lo más rápido posible. Senadora, usted pregunta directamente, perdón, antes de pasar a la senadora, otro punto en desalinización. Cuando decimos hacer una revisión, quiero decir, senador Latorre, que en un mes debiéramos tener en esta propuesta de comisión de equipo, con sus asesores y con los asesores interministeriales, acuerdos rápidos. No estamos pensando en algo de 6 meses. Creemos que son pocos, pero nos preocupa que se haya abordado solamente desde el punto de vista de obras públicas, y creemos que tenemos que integrar a medio ambiente y agricultura. Y en un mes, tener todos los acuerdos para poder ser discutidos acá, 30 días. De manera de darle urgencia a este aspecto, pero también, a propósito del cambio de modelo, no queremos, como nosotros, como Ministerio de Obras Públicas, en aquellas cosas que involucran a otros ministerios, seguir repitiendo esta cosa de que cada uno va abordando sus problemas por separado. Ministro, una breve introducción ahí, porque Sí. ahora yo veo un mes, un plazo bastante corto, porque tiene que también ver el tema del borde costero, el ordenamiento, que en nuestro país no hay, francamente, un verdadero trabajo de ordenamiento del borde costero, y por otro lado también el tema ambiental. Sí. Porque yo estoy de acuerdo, por eso lo he explicado, yo creo que es un instrumento más que puede ayudar a generar, digamos, un recurso hídrico escaso, pero francamente no es el único, estamos de acuerdo, pero además ese instrumento, por cierto, que no solo debe ser multipropósito, sino que también tiene que ordenarse el borde costero. Hoy día en nuestro país esto es efectivamente es algo absolutamente arbitrario, porque la región de Atacama, por ejemplo, que representa la senadora, tenemos como 6 o más proyectos mineros que cada uno tiene su desaladora. Ahora sí hay una experiencia interesante que es la única en todo el país que fue hecha y financiada con recursos públicos, con multipropósito, porque obviamente es consumo humano y puede ser el sector productivo. Igual hay una discusión respecto a elevar o no la tarifa, que eso es lo tremendamente complejo, que es un tema que no es menor, más en estos tiempos inflacionarios, digamos. Pero sería interesante que tomaran en consideración aquello antes de fijarse un mes, porque si no ordenan el borde costero, no regulan de qué manera es coordinado el uso intensivo, además energético, viene a ser también otro contrapunto o contrarresta la eficiencia, digamos, que puede ser un modelo, o sea, no un modelo, sino que puede ser un recurso para generar más precisamente recursos hídricos. Aclaro ese punto, que lo acojo plenamente, que es lo siguiente. Este mes es para recoger todas las miradas integrales para poder resolver aquellos temas que hoy día nos involucran respecto a esta ley en particular, pero que no quita que cuando hablamos de estrategia de desalinización aborda mucho más aspectos que tienen que ver con el borde costero. Quiero dejar a Carlos Esteves que nos profundice un poquito cómo estamos abordando esta estrategia en conjunto, senadora, porque comparto totalmente ese alcance y la poca precisión de parte. Yo le pediría si después vemos más bien eso, porque la senadora desgraciadamente se tiene que retirar, si pudiese contestarle a ella antes, no por mala voluntad, sino que tiene otra comisión que se la pusieron, tiene un choque horario, algo que lamentamos mucho Por nosotros. supuesto, senadora, voy directamente. Disculpe, pero creo que es lo más indicado. Ningún problema. Usted toca un tema que es fundamental, que es la mirada del territorio nacional y no solamente desde Santiago. Quiero decirle que eso, en el caso de nuestro ministerio, no solamente en temas de recursos hídricos, sino que también en obras públicas, yo estoy recorriendo todas las regiones del país a la brevedad para juntarme con los gobernadores regionales y con ellos establecer las prioridades y estrategias que corresponden a nuestro ministerio. De hecho, con ellos también vamos a establecer progresivamente la cartera de inversión que tradicionalmente se informaba al Ministerio de Obras Públicas hacia las regiones. De ahora en adelante se va a empezar progresivamente a acordar con los gobernadores, los alcaldes y alcaldesas, y con ellos establecer las urgencias y no definirlas desde Santiago. Desde esa medida, empoderar a nuestros CEMIs a partir de esos acuerdos que tengamos con los gobernadores. Respecto, usted mencionó el tema de servicios sanitarios rurales. Iniciamos ya una conversación con la agrupación APR Chile, porque existe una gran preocupación de la implementación de los servicios sanitarios rurales y grandes cuellos de botella. Con ello nos vamos a un tiempo breve,
de trabajo en conjunto donde identificamos dos cosas. Aquellas cosas que puedan ser legislativas o reglamentarias que es necesario cambiar y aquellas cosas que corresponden solamente a gestión y apoyo a las agrupaciones. Una de las cosas que más nos han pedido es fortalecer el acompañamiento a las agrupaciones de parte de servicios sanitarios de servicios sanitarios rurales. Y respecto a su alcance de la contraria del artículo número 3 de la DGA, le recogimos plenamente su punto para hacer una revisión y si está implementado, derogarlo inmediatamente. De la circular, perdón. Y respecto al llamado director de la DGA, pusimos especial cuidado con aquellos formatos también que fueron sugeridos por Servicio Civil, donde podamos identificar a una persona adecuada en el tema. Voy a revisarlo en particular. Pusimos especial cuidado, senadora, de que tuviera las condiciones que nos exigió el Servicio Civil de respecto a los formatos que ellos establecen y respecto a los requerimientos nuestros fueron acordados en conjunto. No estoy totalmente disponible para revisar algún aspecto que se me ha escapado, pero apuntamos plenamente a que sea alguien totalmente idóneo respecto a las nuevas atribuciones que va a tener respecto al Código de Agua, senadora. No sé si antes de que se vaya tiene algún alcance en particular sobre... y respecto al tema de la ley de riego, prefiero dejarle a Carlos Esteves que profundice en ese punto. Sí. ¿Comprende, No senador? se preocupe. Muy bien. Puede seguir nomás, ministro, en el orden que usted estime, no hay problema. Sí. Perdón que deme dos segundos. En desalinización, la ley de desalinización, te he pedido que puedas profundizar un poquito más, Carlos. ¿Presidenta? Adelante, don Carlos. Gracias, Presidenta. Efectivamente, en el proyecto de ley de desalinización hubo un trabajo muy largo. De hecho, a mí me tocó estar por parte del equipo de los senadores en ese trabajo, con el Ejecutivo como contraparte, y el Ejecutivo, buscando cumplir con su palabra, envió una indicación a días del cambio de mando, y naturalmente la indicación sustitutiva que envió se parece al trabajo que se desarrolló en la mesa técnica, pero claramente tiene cosas distintas. Entonces, cuando el ministro se refiere a un mes de trabajo con los equipos asesores, se refiere a identificar qué cosas a los asesores de los senadores y senadoras les parecen que valiosa, que vale la pena echarle para adelante, y en qué cosas los propios senadores y senadoras le están diciendo al Ejecutivo: queremos poner atención o cuidado en esto, y eventualmente recibir recomendaciones de propuestas e indicaciones. Esa es la razón de este espacio de conversación, porque si no fuese así, creemos que también la discusión se puede ir dando en la votación en el día a día, pero era bueno sentarse para tener este análisis. Por ejemplo, solamente como ejemplo, vinieron varias comisiones de caletas de pescadores y otros a decir que pedían de que el proyecto de ley excluyera de la evaluación de impacto ambiental a las pequeñas plantas, qué sé yo. El proyecto no la excluye, quedó a una discusión que se tenga en la comisión. Entonces son iniciativas que nos interesa poder concordar con su equipo, si le parece bien, Presidenta, para identificar estos puntos. Y tal como planteaba el senador Latorre, si hay otros elementos, iniciativas que no están consideradas, porque que le parece que son propios, que deberían estar en la discusión, también se abre este espacio como una posibilidad. Nuestro compromiso es que lo que recibamos y en este trabajo es a su vez nosotros internamente coordinarlo con medio ambiente, con agricultura y con los otros actores, justamente cumpliendo lo que nos ha pedido la Comisión Interministerial en esta materia. Eso por el lado de transición. Y creo que había un segundo punto, ministro. Respecto a la ley de riego. Sí, de acuerdo. En el caso de la ley de riego, que yo presumo que sigue instalada en la comisión conjunta que le tocó presidir al senador Castro, se pidió en la última sesión del Comité de Ministros, fue una de las minutas que entregó a la mesa de asesores al Comité de Ministros, de que el Ministro de Agricultura pueda hacer una presentación de cuál es su anteproyecto en esta materia. Porque claramente lo que tenemos es que hubo una prórroga a través de otra ley, y que es una prórroga corta, y por tanto a fines de este año esto termina,
y si se hace una presentación profunda, puede que la discusión sea más larga que aquello, y por tanto tiene que ser más temprano que tarde estar presente en la comisión unida esta proposición. Se le ha solicitado al equipo del Ministerio de Agricultura y sus asesores nos han dicho que en las próximas sesiones de la comisión se va a hacer esta presentación de anteproyectos para que los distintos ministerios puedan dar su opinión. Sabemos que la postura mayoritaria es de tener cuidado con los ecosistemas, de tener cuidado con las laderas, de tener un sistema que desconcentre la estructura de poder, que los más pequeños tengan acceso a los fondos. Conocemos esas inquietudes, pero obviamente el liderazgo de esto dentro de la Comisión Interministerial es del Ministerio de Agricultura y ellos están trabajando en esa línea, Presidenta. Por último, Presidenta, respecto a su consulta sobre el patrocinio de la iniciativa de eficiencia hídrica, yo lo encuentro especialmente valioso y tiendo a apoyarlo, pero ya que involucra también al Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura, es en ese marco que brevemente podamos abordar cualquier duda que tenga en ese sentido para apuntar y poder respaldar en ese sentido y no verlo nosotros justamente sectorialmente, pero sí cuente con nosotros que la iniciativa de esto es justamente fortalecer aquellas cosas que corresponden a la posición de otros ministerios y que nos permita avanzar significativamente en esa iniciativa, Presidenta. En eso lo entiendo, está bien, pero lo que quiero hacer, no sé si me expliqué bien, pero lo que quiero hacer es, nosotros trabajamos muy intensamente, lo sabe muy bien Carlos Esteves, justamente con desalinización, como un instrumento, digamos. Por supuesto que yo estoy de acuerdo que debe mejorarse en algunos puntos, por ejemplo, las caletas o a lo mejor otros, pero lo que quiero decir es que eficiencia hídrica es eso, digamos, la lógica o el razonamiento que uno tiene que tener. No se trata de ir generando más si no hago un uso eficiente. Por eso que eficiencia hídrica tiene que ir primero. No sé si me explico, porque yo siento como que ustedes están, ya, vamos a la desalinización porque es un trabajo. No, ¿sabe qué? La mirada, si este es un cambio de gestión, por eso le preguntaba, si este es, y que me parece muy bien, si esta es otra forma de abordar de una mirada mucho más integral, por supuesto que la eficiencia tiene que ir primero, porque si usted no hace un uso eficiente, ¿qué saco yo con incorporo agua desalinizada, pero seguimos concentrando o seguimos mal usando o seguimos haciendo gestión que son poco indicadas? Entonces, por eso para mí es muy importante que no es solo el patrocinio ejecutivo, que yo entiendo que tienen que coordinarse porque hay temas que tocan agricultura, evidentemente, y temas que, digamos, es necesario justamente también con medio ambiente, pero es muy importante que entendamos, digamos, el concepto. Y para mí el concepto, y por eso que pongo mucho el énfasis, o por lo menos va a la par, pero no es solamente decir hago un pozo y tengo más agua, sino que lo que quiero es saber qué uso en un modelo le estamos dando para la respuesta que hoy día no somos capaces como país. Eso es dramático, por eso le preguntaba a los camiones de aljibe. O sea, ¿cómo es posible que tengamos población que se tenga que abastecer por camiones de aljibe, con 50 litros más? Entonces, eso es con un modelo que no resiste, que yo sé que es complejo, pero que no resiste como está. Entonces, además, bueno, está todo el tema de la discusión actual en este momento en la convención, pero es muy importante que usted ojalá se explaye en ese sentido o si comparte. Por eso que me urge mucho decir, ojalá tenga patrocinio, porque si no tiene el patrocinio, queda débil en algunos aspectos, porque obviamente siempre uno tiene que decir propenderá, deberá, no puede decir deberá, sino que debiera ser. O sea, es un lenguaje para que pase la admisibilidad que francamente no nos satisface. Presidenta, primero, creo que hay dos cosas que son importantes. Esta no depende de la discusión absolutamente constituyente, por lo tanto sí puede tener una discusión inmediata después. Y quiero explicar que Carlos detalle un poco la estrategia que estamos abordando en ese sentido, que va en la línea que está planteando usted. Bueno, yo sé que la presidenta y los senadores entienden que la discusión de eficiencia hídrica va más allá de la discusión de la ley, pero que la discusión de la ley puede ser también un aporte relevante. Por eso que el ministro en su presentación puso especial énfasis en que valoramos, el ministerio y el ministro, el proyecto de ley de eficiencia hídrica como se está discutiendo. Sabemos que hay un boletín de indicaciones, pero que son básicamente de ediciones, de mejoras, pero no de un cambio estructural, por tanto no está en cuestionamiento la matriz del proyecto. Al Ministerio de Obras Públicas, esto fue discutido con el equipo del ministro y sus asesores, les gusta el proyecto. Hay algunos aspectos del proyecto que sabemos que tiene que tener opinión el ministro de Agricultura,
¿ah? Algunos que están vinculados con evaluación de impacto ambiental a ciertos proyectos. ¿Ah? Entonces, responsablemente, tenemos que llevar al ministro de Agricultura algunas de estas dimensiones, y por eso que sugeríamos, el ministro ha sugerido, si es que teníamos un seminario virtual en que estén presentes senadoras, senadores, eventualmente algún invitado que les parezca, y particularmente que esté presente el ministro de Agricultura, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Medio Ambiente, y escuchar y discutir en profundidad para ver si inmediatamente cerrando aquello, estamos hablando de días, no de meses, idealmente alrededor de 4 o 5 mayo, si podemos tener esto, o cuando ustedes dispongan, o antes, y ante eso ver qué indicaciones el Ejecutivo y particularmente el Ministerio de Obras Públicas le parecería interesante agregar en la discusión, por un lado, qué iniciativas ustedes como comisión ven que el Ejecutivo podría hacerse cargo para resolver algunos de estos problemas que están pendientes, que usted mismo nos ha señalado, esta indicación, nos gustaría que pueda ser objeto de discusión, y ver el tema de medio ambiente, agricultura, para resolver ese punto, que no significa necesariamente retirar esa indicación, puede ser perfectamente mantenerla o indicarla. Desde esa lógica, en la lógica del proyecto de ley, naturalmente la discusión de eficiencia hídrica tiene un tema mayor, que tiene que ver con herramientas normativas, pero también con educación, con cultura del agua, con información a la ciudadanía, es un tema de largo aliento. Pero partiendo con este proyecto de ley, que creemos que es un muy buen puntapié inicial y que además entiendo que la propia presidenta del Senado es una de las autores del proyecto de ley, la presidenta de la comisión, el autor del proyecto de ley, es un proyecto de ley que nosotros como ministerio queremos apoyar definitivamente, porque lo leímos, lo estudiamos y el ministro le pareció un muy buen proyecto de ley, por eso que lo manifestó en su presentación. Muy bien, si me permite una observación quizás compartiendo, yo entiendo, por eso yo me adelanté, sí, yo sé que tienen que hablar con agricultura más y porque tiene que tener patrocinio ejecutivo, porque estamos estableciendo, perdón, por ejemplo, de que tiene que haber evaluación de impacto ambiental, entonces obviamente requiere, pero sugerencia, yo no creo que el seminario sea la respuesta, ¿sabe qué? Porque no lo ven en este comité intersectorial de una vez, porque esto va con agricultura, medio ambiente y obras públicas, entonces yo creo que por lo menos 3 de los ministerios que están involucrados, los 6 que son parte de este comité, quizás ustedes pueden trabajarlo en conjunto, resolverlo, y ahí nos juntamos en una sesión de esta comisión donde digan, mire, hemos visto esto y esto y esto, y ustedes tienen algo que agregar. Fantástico, o incluso consultarle a nuestros asesores, pero yo creo que es más eficiente que un seminario, no se me ocurre que el seminario sea, sino que véanlo directamente en el comité interministerial, porque es intersectorial, tenemos perfecta conciencia de aquello. Entonces, sugiero eso, ministro, si le parece. Acojo completamente su sugerencia, presidenta, y para la próxima tenemos una respuesta. Nosotros esperamos que ustedes lo trabajen y no, a la inversa nos hacen llegar las observaciones que ustedes ven y ahí nosotros con nuestros asesores vemos efectivamente qué cosas son mejorables. Pero yo valoro, de verdad valoro que comprendan por qué estoy poniendo tanto énfasis, valoro mucho tanto al ministro como lo que ha dicho Carlos Esteves, porque efectivamente yo creo que va más allá que el proyecto, pero el país tiene que tener una mirada de eficiencia, sobre todo, como yo decía, el contrapunto con el racionamiento. Siempre se tiende a cargarle a las personas cuando son las más afectadas, digamos, y aquí hay un tema que hay sectores que ocupan de una manera muchísimo mayor, digamos, y entonces yo creo que ahí también uno tiene que, francamente, yo lo voy a decir de la siguiente manera, poner el cascabel al gato. Nunca se ha logrado que ciertos proyectos muy grandes, estoy hablando, tengan evaluación ambiental. Y yo creo que eso no es como una contradicción, eso es lo que no puede ser. No es impedir, sino que es que sean armónicos con lo que es una situación real del país. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy, muy potente, como también la huella hídrica, la certificación, tal como lo decíamos en energía, que certificamos algunos, incluso hasta el día de hoy, no deja de ser que el refrigerador, en fin, pueda decir si realmente ahorra energía, y usted como científico sabe lo importante que es, ministro, entonces yo creo que tiene sentido, así que le agradezco mucho, yo creo que acepte mi propuesta y creo que es más eficiente para poder terminar acordando las cosas que son necesarias mejorar, y aquellas que deben patrocinarse y que tengamos una buena ley, eso es. Gracias. Adelante, siga, ministro, si usted lo que quiera. Solamente con aclarar un punto que parece importante a todos los senadores y a usted. Yo siempre voy a estar disponible
para que vayamos acordando las maneras más eficientes de trabajar estos puntos en conjunto. Propusimos un seminario pensando que era mejor una conversación integral, pero acogimos plenamente si esta es una vía mejor, no tengo ninguna duda en cambiar y hacer este camino, pero sí remarcarle que nos parece urgente y que lo vamos a abordar con los otros dos ministros, presidenta. Yo no sé si con los puntos que planteé quedó de parte de los senadores alguna duda o algo que quieran remarcar o reforzar para poder que queden satisfechos con la respuesta que le estoy dando. Presidenta. Castro, por favor. Sí, para mí el tema de la separación, yo digo, de los pozos profundos de las aguas superficiales, yo veo que es re importante porque las cuencas traen las aguas superficiales y los pozos profundos muchas veces traspasan los límites el acuífero. El acuífero es mucho más amplio que la cuenca. Entonces, cuando uno va viendo lo que significa la administración de las aguas superficiales, tenemos nosotros las juntas de vigilancia que revisan, pero los pozos profundos no lo ven la junta de vigilancia. Son como fiscalizaciones diferentes, porque ahí entra la fiscalización de la DGA, y nos vamos ahí, saltamos a lo que plantea la senadora Allende, de los aprovechamientos. Las aguas superficiales, obviamente que riegan los campos, llamemos, que tienen, que son sembrables, donde se siembra. Pero aparece que el agua superficial es insuficiente en un sector y viene este agricultor que tiene más recursos y dice, bueno, si el agua es insuficiente y yo tengo los recursos, ¿por qué no hago un pozo de 200 metros, 300 metros y saco un volumen importante de agua que ya no es un agua superficial, es un agua subterránea? Y por el hecho de tener más capacidad económica, se aprovecha y él es capaz de regar no solamente lo que es sembrable o que es lo que es plano, sino que dice, bueno, va mirando su ladera o su cerro y dice, bueno, y como tengo agua suficiente y no es controlada, no es fiscalizada en cierta medida, porque yo creo que gran cantidad de pozos profundos no tienen autorización, porque no es imposible que la DGA fiscalice todo, el tipo saca el agua y limpia su cerro y va y lo planta además. Entonces uno dice, aquí hay un aprovechamiento. ¿Y por qué hay un aprovechamiento? Porque la fiscalización no existe y como digo, la Junta de Vigilancia no se meten y los canalistas no se meten en las aguas subterráneas. Entonces ahí se genera un tema de administración, diría yo, de las aguas que no se da para los pozos profundos. Y ese pozo profundo perjudica al acuífero completo, no solamente a la cuenca, sino al acuífero, y por ende deja a lo mejor a comunidades sin el recurso, porque 200 metros, 300 metros que tenga un agricultor la opción de poder hacer esa perforación, va a chupar el agua y todos sabemos que el pozo más profundo va a tener más opción a tener agua que aquel otro que tiene la comunidad que tiene 40 metros, tiene 20 metros, que a la medida que el que más saca va quitándole la opción al otro y vamos dejando comunidades sin agua. Y eso se da muchísimo. Y ahí es donde se nos topa muchas veces lo que plantean ustedes, de que tenemos que medio ambiente también tiene que meterse, que por eso no es llegar y poder decir, oye, aquí vamos a tener una gran plantación de frutales o cultivos, porque se empiezan a generar daños adicionales al entorno. Y es un tema que nos tenemos que sentar a conversar y a ver cuál es la mejor opción, de tal manera que el aprovechamiento de las aguas no se lo lleguen solamente los que tienen más recursos, sino que sea más equitativo y de mejor control. Y por eso yo digo, los controles de los pozos profundos, hoy día yo no los veo que los tenga la DGA como debería ser. Y no están las multas, porque tampoco están las multas para aquellos que se aprovechan. Por eso creo que tenemos que conversar muchísimo y ver cómo somos capaces de separar, diría yo digo, separar la administración, una junta de vigilancia o una junta de vigilancia de una cuenca, como digo, ve su cuenca, pero el pozo profundo pertenece a un acuífero. Y por eso yo hago esta separación. Y los aprovechamientos, obviamente, que son los que dañan las confianzas y es lo que deberíamos siempre
tratar de evitar. Eso, ministro. ¿Sabe, ministro? Eso que está diciendo el senador Castro es muy importante, sería bueno considerarlo porque como vamos a seguir conversando, obviamente lo vamos a dejar invitado, pero yo creo que ha hecho algo muy, muy potente, porque efectivamente hoy día se está dando. No solo por privado, también la DGA está haciendo algunos pozos bastante profundos para auxiliar un poco a los sistemas de agua potable rural, obviamente, pero se está dando por privado que hay ya pozos de 300 metros. Entonces, si esto no tiene un grado de regulación, lo único que estamos haciendo es obviamente cerrando aún más el círculo de cómo vamos agotando un recurso tan escaso. Entonces usamos menos la infiltración y vamos simplemente profundizando los pozos. Entonces yo creo que hay que profundizar, por ejemplo, infiltración, por ejemplo, lo que decía la senadora Proboste, es cierto, aquí las sanitarias pierden, se calcula entre un 20 y un 30%, la cifra nunca ha sido, la CIS tendría que una vez por todas decirlo, pero la verdad es que entre un 20 y 30% se pierde, porque son redes antiguas, en fin, de alguna u otra manera. Entonces, tenemos que avanzar. Y una última cosa, yo le planteaba la falta de regulación o claridad. Yo sé que va en el Ministerio Interior, pero de todas maneras estamos hablando justamente de cómo nos coordinamos con los camiones de aljibe. Yo creo que de verdad tenemos que también hincarle un poco al diente. Yo le decía el ejemplo de lo que me decía el alcalde, pero más que eso, cuánto gastamos los camiones de aljibe y cuánto deberíamos, ojalá, enfocarnos a tener respuestas que no sea el camión de aljibe. Yo entiendo que la población necesita agua ya, pero la gran pregunta, por eso es el interés de esta comisión, es saber en lo inmediato. Nosotros entendemos la estrategia, me parece estupendo este comité interministerial, me parece esta mirada que usted acaba de decir con toda razón, tiene que coordinarse de medio ambiente, pero incluyendo, por supuesto, obras públicas, que tiene todas las herramientas, mucho más que ningún otro ministerio, por supuesto. Entonces, por supuesto que estamos muy de acuerdo, pero el tiempo que va a tomar para que aquello se implemente, mientras la respuesta inmediata, eso es como la gran inquietud. Por eso me preocupa un poco cómo no solo responderle a las personas, sino también, otra vez, la eficiencia. Yo no sé si el camión aljibe es la respuesta que deberíamos estar teniendo. Entonces a mí me da como sufrimiento pensar en lo que invertimos, los escasos recursos en las regiones, en camiones aljibe, cuando uno se empieza a preguntar si eso es realmente lo que se debería hacer. Cuesta, no es tan sencillo frente a una crisis tan profunda como estamos teniendo, porque hay ciertas cosas que van a tomar un tiempo. El propio senador Castro, y él representa una zona agrícola como el Maule, por eso yo valoro mucho lo que él plantea, no solo su experiencia, porque efectivamente en la agricultura ocurre eso. O sea, a veces, comillas, incluso si hay, digamos, técnicas de riego mejorado que permiten ahorrar, lo que pasa es que se sigue plantando más. Entonces, también a veces es un contrasentido. Entonces, eso puede ser y puede no ser. No quiero entrar ahora en detalle, pero es uno de los temas que a veces se ha planteado. Entonces, sí, el senador Castro y el senador Latorre había pedido la palabra. Siguiendo la misma línea, lo que sucede, ministro, que, bueno, yo sé que el Ministerio está impulsando los estudios de los acuíferos. No tenemos todos esos estudios terminados. Entonces, cuando yo hablo de los pozos profundos y todo esto, efectivamente, como digo, se construyen muchos pozos profundos sin autorización y sin tener los estudios de los acuíferos. Entonces, como no tenemos los estudios de los acuíferos, no sabemos cuánta reserva tenemos. Y es ahí donde tenemos el problema que muchas veces las comunidades van quedando sin agua porque tienen menos recursos para poder profundizar sus pozos. Y como no tenemos esos estudios, nos genera una desconfianza en cierta medida, porque como digo, aquí el que más recursos tiene el que más se aprovecha. Y ese es el sentido de esto. Por eso creo que aquí se nos toman varios proyectos, el tema de la eficiencia hídrica, el tema de los pozos profundos, el tema de las aguas superficiales, y por eso tenemos que ser capaces de saber si tenemos nosotros un acuífero, para cuántos años tenemos reserva para el consumo humano, que yo creo que es lo que todos privilegiamos y tenemos claro que el consumo humano es la prioridad, pero no sabemos cuánta reserva tenemos. Y si no tenemos ese conocimiento, malamente vamos a enfocar una estrategia que nos permita a nosotros permanecer con aguas para las comunidades en el largo plazo. Y ese es el tema, y por eso yo insisto harto en el tema de los pozos profundos, sabiendo, mire, y yo soy un senador que me gusta el libre mercado, me gusta el desarrollo, me gustan las exportaciones, me gusta ese tema que creo que le da dinamismo a la economía y permite que las personas surjan y crezcan, pero tenemos que ser capaces también de ver si lo estamos haciendo ordenadamente
para mantenernos en el largo plazo, o estamos haciendo algo que porque tenemos los recursos sin información, hacemos los pozos y resulta que el desarrollo no lo vamos a tener en el largo plazo porque el recurso se nos está agotando, porque sabemos que las aguas subterráneas es un recurso muy limitado, diría yo, porque por más que se hable de inyectarle las aguas a estos acuíferos, yo miro con la experiencia que uno ve, los campos y todo, y sin lluvia, malamente estamos infiltrando las aguas, porque no tenemos, por más que nos han mostrado algunas formas de inyectarle agua a los acuíferos, yo encuentro que eso no es lo que la propia naturaleza requiere para poder tener las infiltraciones necesarias para mantener los niveles que nos gustaría a todos tener como reserva en las aguas subterráneas. Eso es mi preocupación. Las palabras del senador Latorre y por supuesto después el ministro y terminamos porque ya vamos a estar en la hora. Sí, muy breve, gracias, presidenta. No, un punto que se nos quedaba, algo lo conversamos con la ministra del Medio Ambiente en otra sesión, que son estas campañas publicitarias para concientizar. El gobierno anterior gastó harta plata y puso el énfasis en las duchas cortas, recordemos, ¿no? Como que está bien, ok, hay que generar ese cambio de conciencia individual del uso racional, sustentable del agua, con las duchas, sector oriente probablemente con las piscinas, con los parques, el pasto. Aquí en Quintay, en la región de Valparaíso, tenemos un problema no menor con las canchas de golf de un condominio privado que tiene a la comunidad que vive, o sea, son un condominio privado de casas de fin de semana o de veraneo, que tiene unas canchas de golf tremendas, digamos, y concentra los derechos de agua, mientras la comunidad aledaña sufre cotidianamente de escasez y además de agua de mala calidad. Ahí tenemos un conflicto bien concreto. Bueno, tenemos esos problemas, pero para dimensionar, o sea, mi sugerencia sería al gobierno, no sé que esto no depende solo de obras públicas, tal vez del comité interministerial, probablemente se tenga que involucrar la SECOM, no sé, todo el aparataje comunicacional del gobierno, pero en el fondo pongamos la dimensión de cuánto es consumo humano, cuánto es el uso productivo, la agricultura, ¿no? Las forestales, etcétera, y no tanto en perspectiva, o sea, mi sugerencia sería no en perspectiva de ponerlos como, mira, aquí están los malos que concentran todos los derechos de agua y hay un uso muchas veces insostenible, que parte de eso hay, digamos, ¿no? Pero cómo generar una comunicación para el momento crítico que estamos viviendo como país, yo diría como humanidad en términos de la crisis climática y ecológica, de transitar hacia modelos de gestión sostenible. Y en eso hay experiencias positivas, hay empresarios que tienen conciencia con aquello, hay empresarios que han hecho inversiones por su cuenta, digamos. Y yo creo que Chile necesita ir avanzando no solo a la voluntariedad, apelar a la buena voluntad y al cambio de conciencia, sino que también a poner normativas, estándares internacionales, etcétera, en cuanto a... Pero yo creo que esas campañas comunicacionales que apelen a la conciencia individual de los ciudadanos, muy bien, consumo humano, pero también al mundo productivo, digamos, ¿no? O sea, creo que es importante un gobierno que se atreva a poner el tema sobre la mesa. Es una sugerencia, ministro. Gracias, presidente. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Respecto a lo que planteó el senador Castro, ya que estuvo participando activamente en la redacción del Código de Aguas, prefiero que lo profundice Carlos Esteves para yo después cerrar. Presidente, por su intermedio, dijo usted, y nosotros no lo conocíamos, y por tanto nos interesa, de que habría una moción del senador al respecto. Sí. Entonces, un primer punto es que, y pedimos disculpas por no conocer la moción, pero es entrar a la discusión de la misma, fuera de esta sesión de ahora, por cierto, entonces ver con su equipo, qué sé yo, acceder a la moción, conocerle, darle cierta y avanzar en ello, porque si no nos quedamos en la discusión conceptual. Datos que pueden ayudar o no en función de lo que sea el texto de la moción, pero como hay pocos minutos, lo podemos discutir luego, pero el primer dato es que cuando hablaba el ministro de la aplicación del Código de Agua, es ¿qué circular tiene que sacar ahora la Dirección General de Agua, que es una cosa que no es un reglamento, una circular interna para todos sus funcionarios, diciendo cómo se va a aplicar la fiscalización en aguas subterráneas, que es uno de los casos que estábamos viendo, toda vez que el Código de Agua establece
que en las áreas de restricción y zonas de provisión, por ley, se crea una comunidad de agua subterránea, por el solo mérito de la ley, y es obligación de los titulares de derecho en estas comunidades de agua subterránea hacer las gestiones para constituir los estatutos de la misma, que va en la lógica de lo que usted está hablando, de las comunidades de agua subterránea y de la gestión al respecto. Los que no la hacen, el nuevo Código de Agua establece que tienen en contra que no van a poder pedir cambios de punto de captación y un conjunto de otras cosas. Hay unos pequeños garrotes, por decirlo así, para incentivar que se constituyan este tipo de comunidades, por un lado. Por segunda cosa, en estas mismas áreas es obligatorio por ley de que el extractor de aguas tiene que informar telemáticamente a la Dirección General de Agua, la que ya tiene, y sería importante quizás en el futuro invitarlo para que muestren, ya tiene un avance de cuáles son las extracciones de los grandes extractores de agua, sin perjuicio que pueden haber extracciones ilegales, etcétera. Al respecto, por tanto, el plan de fiscalización que se pueda venir a proponer aquí tiene que incorporarlo. Ahora, el plan de fiscalización está obligado también con la nueva ley a ampliarse al mundo ambiental, porque la nueva ley te habla de las turberas, te habla de la humedad urbana, etcétera, y la fiscalización y su concepto está más bien basado en quién extrae y quién no extrae, pero no en función de este cuidado ecosistémico. Por tanto, es una discusión que podemos tener en las próximas sesiones, si les parece, Presidenta, y que nos parece muy importante. También está el radio de protección. La norma establece de que en los pozos para las comunidades de agua potable rural, y lo pone expresamente como ejemplo la ley, y en otros casos, pero lo dice expresamente para las comunidades de agua potable rural, el radio de protección puede ser superior al que establece la ley, de manera tal que pozos profundos o de otros tengan que inhibirse de hacer extracciones cerca de estas comunidades de agua subterránea. Y hay un tema que está relacionado con fiscalización y todo también está relacionado con el proyecto de ley de Cuenca, del que estaba hablando antes el ministro o presidente. Ministro, sobre, no sé, camiones aljibe o lo que señalaba el senador Latorre, quizás interesante de ver cómo comunicacionalmente también se comunica esto. Está un poco relacionado a lo que hablábamos antes, el choque que produce hablar de racionamiento, pero este es un modelo que creo que usted mismo ha hecho, tiene conciencia que no da el ancho. Por eso es el tema que tenemos que abordar, el tema muy de fondo, el modelo en sí mismo, cómo nos organizamos. Adelante. Respecto a los camiones aljibe, no puedo estar más de acuerdo con usted, Presidenta, de que finalmente es un sistema completamente insostenible. Y es parte de la conversación que tenemos para la asignación presupuestaria, como de parte de un ministerio que no ha avanzado suficientemente en agilizar los procesos de agua potable rural. Le pongo un ejemplo. En los 2 últimos años prácticamente se ha triplicado la cantidad de recursos. Sin embargo, con la misma cantidad de funcionarios y con una serie de trabas administrativas que son muy antiguas, que hace que los procesos sean mucho más lentos de lo que debieran hacer. Nuestro objetivo en agua potable rural, justamente para ir tendiendo a que no sigan aumentando los camiones de aljibe y que se vaya siendo más eficaz, nosotros en el equipo que tenemos en estos próximos 3 meses y junto con las comunidades en estos 3 meses, ya llevamos 1, nos quedan 2 meses más de trabajo en esto, es identificar todas aquellas cosas que nos permiten enfrentar el sistema de una manera mucho más eficaz. Solamente un dato, Presidente. El modelo de agua potable rural tiene 40 años, sin grandes cambios. Tampoco pretendemos ser irresponsables y decir que en 6 meses vamos a hacer todos los cambios, porque no sería responsable en ese sentido. Pero sí partir por aquellos procedimientos que puedan ser más cortos en el corto plazo, pero también propender ya en el mediano plazo, durante esta administración, en tener sistemas de mayor innovación en el tema de agua potable rural, donde también existe una participación importante y propuestas de parte de las universidades para hacer un sistema que ya responda a los requerimientos y tecnologías del siglo XXI y no del siglo XX. De manera que la inversión que se haga sea más permanente y no transitoria con los camiones aljibe. De todas maneras, yo sé que el Ministerio del Interior estaba justamente revisando la cantidad de recursos que se está gastando en eso y cómo se puede fiscalizar mejor, porque efectivamente responde a una urgencia y requiere una fiscalización mejor. Respecto a lo que plantea el senador Latorre, no puedo estar más de acuerdo con usted, senador. De hecho, hoy día existe una iniciativa del gobernador de la región metropolitana para hacer un plan de racionamiento que en el fondo es fundamentalmente una creación de alertas, ¿no es cierto? Sin embargo,
hemos acordado con la SECOM, en la línea de lo que está planteando usted, pero me resulta de mucha utilidad también sus sugerencias de cómo hacer una estrategia comunicacional donde podamos generar conciencia, pero también generar conciencia no solamente de responsabilidad individual, sino la necesidad de también ir mirando una perspectiva completa, donde generemos cierta pedagogía de cosas que hoy día no se tiene total conocimiento y hacia dónde tenemos que avanzar. Es algo que estamos viendo con la SECOM porque creemos justamente que un plan de comunicacional en esa línea tiene que ser de gobierno y justamente una mirada más integral a la que tenemos actualmente. Y respecto a los puntos que usted dice, los acojo plenamente a lo que estamos trabajando con ellos. Ministro, yo no tengo nada más que nada más que agradecerles nomás. No, presidente. muchas gracias por toda su respuesta. Desde luego va a quedar invitado. No podemos de acuerdo si dejamos pasar. Bueno, la próxima semana es regional, así que ahí hay tiempo, porque hay algunas cosas que todavía preguntaba la senadora Proboste, por ejemplo, más detalles sobre la infraestructura. Yo misma le pregunté en Embalse, Catemo, en fin. Hay temas que obviamente todavía subsisten. Entonces, creo que podemos ponernos de acuerdo. Usted nos dice si está disponible para el miércoles siguiente, después la regional. Miércoles 4 sería, si eso es posible. Usted nos contesta después si es así. Y encantada de tenerlo nuevamente. Muchísimas gracias por todo este tiempo. Así que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.